Y así nace el proyecto que desarrollamos con PDVSA, que tenía dos aristas: ir a las escuelas y formar a los profesores en esta cultura de la paz y a los estudiantes, y después organizar las comunidades para elegir a los jueces de paz. Y a partir de eso surge el proyecto de PDVSA, que quiero decirlo acá, después de tantos años que el Canal 8 y Lojilla y toda esta gente ha estado atacando, nosotros nos sentimos profundamente orgullosos de ese proyecto. Nosotros con ese proyecto nos ganamos un premio de las Naciones Unidas como una de las 10 experiencias más exitosas de América Latina para reducir la pobreza. Más bien nosotros estamos muy orgullosos y lamentamos que este gobierno, en lugar de promover esa cultura de la paz y de la justicia de paz y de la conciliación, ya sabemos que lo que ha hecho es promover la violencia y la impunidad. Pero Esa es la realidad. según el gobierno lo que está vendiendo es cuánto y para eso, porque dice que ahí estaba metido Leopoldo López, que estaba metido la mamá y se utilizó el tráfico de influencia para pedir dinero. Bueno, fíjate, hay unas cosas importantes que precisar allí. En primer lugar, ese proyecto, de todo lo que es el 100% del proyecto, PDVSA apenas puso el 20%. El otro 80% del financiamiento lo puso la propia Primero Justicia y lo pusieron otras organizaciones internacionales. De manera que PDVSA no es que financió todo el proyecto, más bien nosotros le prestamos un servicio a PDVSA y PDVSA pagó un pedazo de ese proyecto, solo el 20%. Para que se aprobara ese proyecto, tuvo que pasar por distintos comités, 5 comités para ser más exactos. Y después que tú pasabas por esos 5 comités, donde habían venezolanos e incluso organizaciones extranjeras, ibas finalmente al directorio de PDVSA, a la junta directiva de PDVSA, quien aprobaba o no el proyecto. Bueno, siempre se ha dicho que en este caso la mamá de Leopoldo, la señora Antonieta López, era la que decidía. Pues la señora Antonieta López no tenía ninguna decisión. Ella no decidía ni qué proyecto iba, ni qué monto se otorgaba, ni si se aprobaba en un proyecto. Absolutamente nada que ver. Eso era el directorio de PDVSA. Y si el gobierno está interesado en cuestionar eso, pues que convoque, cite al directorio de PDVSA de esa época. Y además que debo decir una cosa más interesante todavía, el proyecto se ejecutó bajo la PDVSA de este gobierno. No es que eso fue en la Cuarta República, fue en este gobierno que se desarrolló ese proyecto. De manera que citen a sus directivos de PDVSA, porque al final, José Vicente, para terminar la idea, ese proyecto pasó por 5 auditorías de este gobierno y todas dijeron que el proyecto no solamente se ejecutó bien, sino que se ejecutó mejor de lo que se esperaba. PDVSA hizo 2 contralorías internas, PDVSA contrató una contraloría externa de una organización que se llama Cabrera y Asociados. PDVSA contrató otra auditoría de una organización que se llama Soxal, que hizo la auditoría física, a ver cómo se habían electo los jueces de paz en las escuelas, y esas 5 auditorías se pasaron todas con buenas notas y con mejores notas de lo esperado. Y si eso es así, ¿por qué la Contraloría sanciona a Leopoldo López? Bueno, porque lamentablemente en Venezuela el hecho de que nosotros digamos primero justicia queda demostrado en este caso. Aquí lo que hay es simplemente una partidización de la justicia, y la justicia, como lo sabes tú mejor que yo, como lo saben los periodistas y como lo sabe Venezuela entera, es una herramienta política al servicio del régimen. En algún momento, alguna de las organizaciones que le dio dinero a Primero Justicia dijo, ¡epa! Se agarraron los reales, esto es lo que yo promoví, no lo están haciendo. Nunca. Nosotros, como te digo, tuvimos financiamiento de organizaciones las más prestigiosas del mundo entero. Ganamos premios en Venezuela y afuera. Nunca, porque todo eso se audita, hubo un problema de decir que el dinero o se ejecutó mal o los programas no se cumplieron. Nunca. Ahora, Leopoldo López trabajaba en PDVSA. Claro, Leopoldo trabajaba en PDVSA. Y ahí no hubo un conflicto de intereses. Leopoldo trabajaba en PDVSA en la parte de investigación y era miembro de la Junta Directiva de Primero Justicia. ¿No hay un conflicto de intereses que trabajando en PDVSA le pida riel a PDVSA? No hay conflicto de intereses por lo siguiente, porque Leopoldo López no tenía ninguna incidencia. Leopoldo López al final lo que éramos unos recién graduados, y Leopoldo López era un X en PDVSA que no tenía ninguna incidencia en decidir si se aprobaba o no se aprobaba, nada, no tenía nada que ver con eso. ¿Pero él pidió los reales? No los pidió la organización, que en ese momento era yo el director general y el doctor Alirio Abreu Burelli, presidente de la organización. ¿Y a quién le dieron los reales? A la organización como tal. ¿Pero a quién le dieron el cheque? ¿A quién le Básicamente me depositaron? lo dieron a mí. A Julio Borges. Claro. O sea, que debería estar investigado el Julio Borges y no el Leopoldo López desde los ojos del gobierno. Ni siquiera, porque ahí están las auditorías que el propio gobierno ha hecho de cómo se ejecutó. Ahí hay un tema interesante, que es que nosotros fuimos tan absolutamente transparentes
que cuando este gobierno convoca a la constituyente, Primero Justicia, Leopoldo y yo, decimos, bueno, vamos a lanzarnos a la constituyente. No sé si ustedes se acuerdan, pero este gobierno promovió que las ONGs se lanzaran a la constituyente y muchas organizaciones sociales pusieron nombres de sus miembros para lanzarse a la constituyente. Primero Justicia puso el nombre de Julio Borges y de Leopoldo López, y Leo y yo nos lanzamos en eso para Miranda. Apenas tomamos esa decisión, el proyecto de PDVSA, nosotros cortamos completamente y lo siguió ejecutando otra organización que se llama Consorcio Justicia, que no tenía ningún miembro que ver con Primero Justicia, pero que eran todas personas preocupadas como nosotros y fueron quienes finalmente terminaron de ejecutar el proyecto. Ahí es que Primero Justicia deja de ser ONG y se convierte en partido político. A partir de ese momento, con la constituyente, nosotros tomamos un paso del cual nos sentimos profundamente orgullosos, que decimos, mira, este momento político de Venezuela necesita que nosotros, este trabajo que tenemos años haciendo social, también le pongamos esta fuerza política, y ahí entra Enrique Capriles, Carlos Ocarí, Gerardo Blay, y comienza Primero Justicia, movimiento político. Hablaba que hubo un móvil político por parte de la Contraloría, pero yo quiero que vayamos al fondo en pocas palabras porque nos agobia el tiempo. Okay. ¿Cuál es el argumento de la Contraloría? Si los diferentes exámenes que se hicieron dijeron, mira, se invirtió bien el dinero para sancionar a Leopoldo López. ¿Cuál fue el argumento en pocas palabras? Es que no lo hay, porque fíjate que ¿Pero qué dijeron a la hora de sancionarlo? Hay una gaceta de la Contraloría, gaceta de la propia Contraloría, donde dice dos cosas. Primero, el dinero se gastó bien y mejor de lo que se esperaba. Segundo, eso está en gaceta, la señora Antonieta López no tiene ninguna culpa en lo que significa la ejecución o la manera de aprobar el proyecto. ¿Cuál es lo que ellos han buscado? Decir simplemente una cosa que no tiene asidero, que como Leopoldo trabajaba en PDVSA y era miembro de Primero Justicia, de alguna manera él influyó para que se aprobara ese dinero a favor de Primero Justicia. Te repito, la gente piensa en Leopoldo hoy, que fue alcalde, que es dirigente importante. Pensemos Leopoldo en el año 98. Leopoldo en el año 98, como cualquiera de nosotros, éramos unos recién graduados, no éramos absolutamente nadie, éramos unos jóvenes trabajando en un proyecto sin capacidad alguna de influir en nadie, solo nuestro trabajo, del cual estamos muy orgullosos. O sea, en pocas palabras se vincula a Leopoldo y a la mamá porque son familiares. Porque son madre e hijo. Si eso fuera así, yo creo que todo este gobierno debería estar entonces preso, porque aquí sí ha habido realmente un uso y un abuso por parte de 5 familias. Si tú te pones a ver, este país lo maneja ahorita 5 familias. Los Cabello, los Maduro Flores, los Ramírez Sansó, los Chávez, los Jagua. Somos una hacienda. 5 familias manejan las instituciones, el Poder Judicial, las empresas del Estado. Eso sí es un problema grave que tenemos.